Hola a todos. Como he comentado en ocasiones anteriores, quería tratar el tema de 1914, porque este es el eje central de la doctrina de los testigos de Jehová. Pero me gustaría tratar el tema desde una óptica diferente a la habitual. ¿Por qué? Porque hablar de acerca de 1914 es hablar de algo que ya se ha comentado en muchas ocasiones por parte de otros. Por ejemplo, que el año 607 no es un año que arqueológicamente esté apoyado por los arqueólogos, así que me gustaría tratar el tema desde otra óptica, diferente a lo que ya sé comúnmente y seguramente habréis escuchado ya. Como decía, el 1914 es clave para los testigos de Jehová, y sin esa fecha no estaríamos viviendo en los últimos días, ni en la presencia invisible de Cristo, ni el reino de Dios estaría gobernando en el cielo con Cristo, entronizado, que este es un aspecto importante, ni se hubiera nombrado a un esclavo fiel y discreto en 1919, y toda la predicación de esas buenas nuevas del reino sería una total falsedad. No quedaría más remedio que decir que son unos falsos profetas si 1914 fuera un invento, o una fecha que no significa nada en la cronología bíblica, como ellos dicen, que forma parte de esta fecha de la cronología bíblica. Según el cuerpo gobernante, Dios va iluminando cada día más a su pueblo. Y si hasta ahora la fecha de 1914 no ha sido corregida, y han pasado ya 110 años desde 1914, pues debería ser porque Dios considera correcto 1914. No sería lógico que a día de hoy todavía se mantuviese una doctrina y que Dios, sabiéndolo, permita que su pueblo enseñe una doctrina falsa. Así que tenemos que dar por hecho de que Dios, bajo el punto de vista de los testigos de Jehová, está aprobando que la fecha de 1914 sea correcta. Si la fecha de 1914 no es correcta, obviamente Dios no aprueba esta predicación de unas supuestas buenas nuevas que no están en la Biblia. Porque si no están en la Biblia no pueden ser buenas nuevas del reino, porque estarían predicando una falsedad. Por lo tanto, si se corrigiera en un futuro la fecha de 1914 por parte del cuerpo gobernante, esto sería el fin de toda la doctrina de los testigos de Jehová. Y solo gente, y perdonadme la expresión, porque voy a intentar ser lo más respetuoso posible, solo gente muy ciega, sin capacidad de pensar, seguiría predicando y apoyando a la sociedad Watchtower y su cuerpo gobernante. Doctrinas que no han parado de cambiar durante más de 150 años de historia. Pero alguien podría decir, bueno, pero se han corregido algunas cosas, ha habido una nueva luz. Bueno, si tuviéramos que hablar de la nueva luz, una nueva luz no puede sustituir una verdad anterior. La haría cada vez más brillante, pero no más cambiante. Y eso es lo que ha ido haciendo la organización, de modo que intentan justificarlo de una manera que a algunas personas les puede convencer, pero a la mayoría que tenemos pensamiento libre, no podemos dejar pasar esos razonamientos de que la nueva luz se va haciendo más brillante, porque en muchos casos una cosa hoy era blanca, dentro de 5 años era negro y luego volvía a ser blanca. Así que eso no es una nueva luz, eso es luz que se sustituye por otra, o una luz que se va haciendo más brillante. Bueno, pues a día de hoy se ha dicho mucho sobre esta fecha. Y como decía al principio, la arqueología no apoya la fecha del 607 como inicio de esos supuestos 7 tiempos que Nabucodonosor tendría que estar pues comiendo hierba entre las bestias del campo. En el capítulo 4 de Daniel pues se habla acerca de esa visión que tuvo el rey Nabucodonosor de un árbol que fue cortado y que pasaron 7 tiempos hasta que fue restaurado de nuevo. Y claramente Daniel dice que ese árbol representa a Nabucodonosor. Pero los testigos de Jehová y su cuerpo gobernante y sus dirigentes, empezando quizás por Rutherford, pues, y bueno, por Russell, por supuesto, pues le dieron una aplicación segunda. Claro, Russell se lo copió a Barbour y Barbour a Billy Elliot, etc. Y eso habría que tirar para atrás hasta un monje católico que hablaba acerca de los 7 tiempos. Así que en la Biblia claramente se dice que ese árbol aplica al rey de Babilonia nada más, pero la organización ha buscado la manera de señalar esta fecha como la fecha del fin del mundo, porque originalmente
el mundo se acababa en 1914. Y eso lo reconoce la propia organización. En el capítulo 5 del libro El Reino de Dios está gobernando, que no es una publicación antigua, es una publicación del año 2019, dice en el capítulo 5, párrafo 5, lo siguiente. Durante décadas, los estudiantes de la Biblia señalaron que 1914 sería un año clave en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Tan clave como que decían que el fin del mundo vendría. Bueno, pero eso lo digo yo ahora. Y sigue diciendo, sin embargo, en esa época creían que la presencia de Cristo había comenzado en 1874, que Él había empezado a reinar en el año 1878 y que el reino no quedaría plenamente establecido sino hasta octubre de 1914. Pensaban que la siega o cosecha se extendería desde 1874 hasta 1914, es decir, 40 años, y que acabaría cuando se terminara de reunir a los ungidos en el cielo. Es decir, ese año esperaban que los ungidos fueran al cielo, y según el libro Proclamadores, donde hay un recorte de la revista de aquella época, de antes de 1914, decía textualmente, fin del mundo en 1914. Por eso se decía que se acababan los tiempos señalados de las naciones. Y por entonces también se pensaba que la figura del capítulo 2 de Daniel, la figura donde aparece la cabeza de oro, que era Nabucodonosor, y luego el pecho de plata, y otros diferentes metales, hasta llegar a los pies de barro con barro mezclado, a los pies de barro con hierro mezclado, pues se decía que esa torre caería en aquella fecha, esa torre, esa imagen. Pero esa fecha no era, o sea, por lo tanto esa fecha de 1914 no era el inicio de los últimos días, porque también el mismo libro Proclamadores reconoce que pensaban que en 1799 habían comenzado los últimos días, relacionado con la Revolución Francesa, etc. Pero bueno, no viene al caso. Una década después de que no se cumplió lo que esperaban en 1914, es decir, a finales de los años 20, cambiaron la presencia de Cristo de 1874 a 1914 y que Jesús comenzó a reinar en vez de en 1878, en 1914 también. O sea, cambiaron de fecha. Los sucesos relacionados con 1914, que eran el fin del mundo, pues no se cumplieron y ahora cambiaron esa fecha a el comienzo de los últimos días y no el final de los últimos días. Cabe señalar también que en el año 1874 también se pensaba que el fin del mundo venía. Y Jonas Wendell, predecesor de Russell, pues también dijo que el fin del mundo venía en 1874. Y cuando no ocurrió, dijeron, no, pero ha venido, pero de forma invisible. Pues ese mismo truco lo utilizaron en los años 20 los estudiantes de la Biblia, en este caso Rutherford a la cabeza, para decir que la presencia de Cristo comenzó en 1914 de forma invisible. Ahora es cuando voy a argumentar con la propia Biblia, después de este largo preámbulo, concretamente lo que dice Daniel 2 y Mateo 25, que muestra claramente que los tiempos gentiles, de los gentiles, no acabaron en esa fecha y que Cristo no fue entronizado tampoco en esa fecha. Y vamos a ver cómo esa fecha es errónea desde el punto de vista, como decía al principio, poco habitual, que es tratando el capítulo 2 de Daniel sobre la figura que acabaría con los pies de barro y hierro mezclado, y cuándo caería esa, como eso indica claramente que no fue en el año 1914. Por ejemplo, en Daniel 2, aquí se habla de una gran figura, como decía, que representa a las potencias mundiales y que empezaría con la cabeza de oro, que era el rey de Babilonia, y los pies de barro mezclados con hierro. Leemos el versículo 44 y veamos qué ocurre. En los días de esos reyes, es decir, de esa figura de la gobernación humana, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos estos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Tal como viste que pasaba cuando se cortó una piedra de la montaña, que según los testigos de Jehová, y no voy a desmentirlo, representa el reino de Dios, esa piedra hizo añicos al hierro, el cobre, el barro, la plata y el oro. Entonces, ¿cuándo se acaban los tiempos de las naciones, los tiempos de los gentiles? ¿Y cuándo empieza a gobernar el reino? Pues cuando esa figura cae, lógicamente. Y en 1914 ocurrió algo relacionado con esto, se cayeron todas las potencias mundiales, acabaron realmente los tiempos de los gentiles o más bien siguieron gobernando. Pues la evidencia muestra que los gobiernos humanos siguen gobernando y que por lo tanto los tiempos de las naciones
no han terminado. Esa figura no ha caído todavía. Y por lo tanto, hasta que no caiga, el reino no se establecerá. Porque Daniel 2:44 dice que se establecerá cuando se ponga fin a todos los reinos del mundo. Entonces el reino no ha sido establecido en 1914. Punto sencillo de entender. Así que continuar con esta afirmación de que los tiempos de los gentiles no acabaron se contradice en sí misma, porque, como decía, las naciones no han caído y siguen gobernando. Ahora vamos a ver el segundo punto, Mateo 25. Vemos la conversación de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, que comienza en el capítulo 24 de Mateo, y su futura venida o presencia. Y en el versículo 31, un texto también muy conocido por los testigos de Jehová, si no estás escuchando, pues lo habrás leído muchas veces, o si fuiste testigo de Jehová también. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces, y remarco esto, se sentará sobre su glorioso trono, y todas las naciones serán reunidas delante de él y separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. ¿Cuándo dice aquí que Jesús se sienta en su trono? Cuando venga en su gloria y se disponga a separar las ovejas de las cabras, ¿verdad? Pues bien, en el pasado los testigos de Jehová decían que en 1914 comenzó a separarse esas ovejas de las cabras. Por ejemplo, en la atalaya del 1 de febrero de 1985, que no es tan antigua, decía, antes de que venga el fin de la conclusión del sistema de cosas, se tiene que llevar a cabo la obra de separar a las personas, y esta tiene que formar parte de la señal que indique que estamos en el tiempo del fin. Sin embargo, se produjo un cambio en el año 1995 y en la atalaya del 15 de octubre de ese mismo año, dice, la parábola tiene un cumplimiento en el futuro. Y quedaros con esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará para juzgar a las naciones que están vivas entonces, a las personas que estén vivas entonces. Fijaros que aquí hay un matiz que a mí me llama la atención. Ya no dice que se sentará en su trono para juzgar a las personas, dice que se sentará para juzgar. La palabra trono ni la quieren utilizar siquiera. Y sigue diciendo, su juicio se basará en lo que hayan demostrado ser. Esto significa, pues, que lo que Mateo dice en Mateo 25:31, se sienta sobre su glorioso trono, se cumplirá en el futuro cuando este poderoso rey se siente para dictar y ejecutar sentencias sobre las naciones entre los justos y entre uno justo y uno inicuo. Entonces, según estas palabras y este cambio, si las ovejas y las cabras todavía no han sido separadas, como se pensaba antes que se estaban siendo separadas de 1914, cuando Jesús se sentó en su trono, si este acontecimiento es para el futuro, también el hecho de que Jesús se siente en su trono será también para el futuro. Así que Jesús tampoco ha sido entronizado en 1914, porque todavía no ha comenzado, según la propia organización reconoce, todavía no ha comenzado a separar a las ovejas de las cabras. Y si todavía no ha empezado a separar las ovejas de las cabras, tampoco se ha sentado en su glorioso trono, porque dice entonces, cuando venga, se sentará sobre su glorioso trono. Y según la propia organización, en el año 95, reconoce que aún no ha venido. Es que la verdad que esto de la venida es un cacao, como decimos por aquí, porque parece como si Jesús viniera dos veces. Viniera en 1914 y viniera en el fin. Entonces, cuando interesa ha venido y cuando interesa todavía no ha venido. Y es la organización de los testigos de Jehová y su cuerpo gobernante juega con este juego de palabras, valga la redundancia. Viene pero no viene, viene a dictar sentencia pero se ha sentado en 1914 a gobernar. Pero hemos visto, bajo el punto de vista de Daniel 2, que todavía no ha venido y con lo que dice aquí tampoco. Si lees el artículo te darás cuenta que intentan decir de que Jesús se sienta en 1914 en su trono, pero solamente para gobernar a sus discípulos, porque yo he leído el artículo completo. Pero Jesús mismo dice que no se sienta en su trono de ninguna manera hasta la separación de las ovejas de las cabras. Este artículo deja claro que se dan cuenta que difícilmente pueden justificar de que Jesús esté gobernando, porque el texto dice claramente que solo cuando venga a separar las ovejas de las cabras es cuando se sienta sobre ese trono. Así que esta doctrina ha durado durante 80 años, pero vemos que
después de cambiarla, no han cambiado lo de la entronización del reino, sino que parcialmente y de forma interesada solamente han cambiado parte de la doctrina de 1914 en cuanto a la separación de la oveja y las cabras. Y el argumento, por último, y más demoledor, en contra de la fecha de 1914, lo tenemos en unas sencillas palabras registradas en Lucas 21:8. Jesús le dice a sus discípulos, les contestó, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo, ese soy yo, o el tiempo fijado o señalado está cerca. No vayan detrás de ellos. Por lo tanto, si alguien viene diciéndonos o anunciándonos, ya sea una persona o un grupo religioso, que el fin está cerca, no vayamos tras de ellos. Como dijo Stephen Lee, estamos en la parte final de los últimos días y pronto llegará el último minuto del último día. Pues claramente se está poniendo de manifiesto que es un falso profeta. Porque si alguien viene diciéndole que el fin está cerca, que no nos vayamos detrás de ellos. No hay excepción alguna. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente que a una hora que menos esperan que viene el Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Mateo 24, 25 al 27 dice, miren, les he avisado de antemano. Por eso si les dicen, mire, está en el desierto, no vayan. Si les dicen, miren, está en las habitaciones de la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago sale del este y resplandece hasta el oeste, así será la presencia del Hijo del Hombre. ¿Está diciendo Jesús aquí que su presencia sea invisible? Todo lo contrario. Si alguien dice que está en un lugar oculto que solamente lo sé yo y unos cuantos como yo, como en el desierto, que es un lugar no público, o dentro de las habitaciones de una casa que uno puede tirarse 40 años viviendo metido en una casa y nadie sabe que existe. Pues si alguien viene contándonos esa historia de que está en un sitio que solamente nosotros sabemos, un sitio oculto, que no lo creamos, porque la presencia será algo que se manifieste a toda la humanidad, no a un grupo reducido de personas que tengan que venir a contárnoslo. Por lo tanto, no hace falta que nos anuncie la venida cuando hay relámpagos en el cielo, como dice Jesús aquí. No hace falta que alguien te venga a contar, hay relámpagos, porque si tú estás en la calle lo estás viendo igualmente. Así que este mismo capítulo, en el versículo 44, también confirma lo que acabamos de leer, que a una hora que menos piensan que viene Él. Por lo tanto, si no podemos saber a qué hora viene, nadie tiene que venir a anunciarnos algo que no se sabe. Y si alguien dice saberlo, se convertiría automáticamente en un falso profeta. Decir que estamos en la parte final de los últimos días sería un acto de total arrogancia. Cuando hablo acerca de esto, pues se me viene a la cabeza sin parar algo que digo yo, pero vamos a ver. Si todas estas cosas las he leído yo en la Biblia antes, y seguramente tú también las habrás leído antes, ¿cómo es que no nos hemos dado cuenta, quizás hasta hace pocos años, de que esto era así? ¿Cómo es que no prestamos atención a lo que el propio Jesús dijo en cuanto a su presencia? Que nadie tenía que venir a anunciárnoslo. Pero en fin, con esta explicación espero al menos reparar lo que en ignorancia he estado predicando durante décadas. Si eres testigo de Jehová, lo único que te animo es que uses tus facultades mentales para asegurarte de que no te estén engañando. Comprueba las cosas por ti mismo. Y ellos no quieren que hagas eso, ni que te informen, ni que compares. Solo que les escuche a ellos sin cuestionar nada. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y estaré atento a leer vuestros comentarios y ver vuestro apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.